En esta lección quiero mostrarles un verbo más en pasado. Esta vez vamos a ver el verbo to make, que es el verbo hacer. Sin embargo, quizás sea el último verbo que veamos individualizado en pasado, porque el pasado en inglés, como verán, se repite para todas las personas o todos los pronombres. Eso pasa con todos los verbos en pasado. Esto para la primera persona, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, para todas las personas, todos los sujetos, la conjugación del pasado se mantiene. Por lo tanto, en inglés, cuando se aprenden los verbos en pasado, simplemente se da una lista de varios verbos, o todos los verbos, generalmente son los irregulares, y cada una de esas listas tiene el verbo en infinitivo y luego el verbo en pasado. Entonces solamente se memoriza una palabra para ese verbo en pasado. Y de esa manera ya se sabe que ese pasado aplica para todas las personas. No es lo mismo en el español, donde tenemos que aprender la conjugación al pasado para cada una de las personas, ¿verdad? Bueno, ahora igual vamos a ver individualizado el verbo to make, que es el verbo hacer, pues ya lo hicimos con el verbo to do, que es el otro verbo hacer. Decimos, I made, yo hice. You made, he made. We made, you made. Y they made. Fijaos bien la pronunciación de they, el ellos. They aquí lo he escrito con DH para imitar la TH inglesa, que sería they, parecido a una D pero vibrante. Entonces, como siempre, vean el tú y el vosotros es la misma palabra, se escribe igual, you. Y como ejemplo de el verbo oraciones con el verbo make en pasado, tenemos aquí tres oraciones. My house is made of bricks. My house is made of bricks. Si no sabéis leer aún en inglés y cómo pronunciar, seguid como referencia lo que he escrito aquí en verde para poder leer con la pronunciación inglesa. Esto significa: mi casa es hecha de ladrillos, o mi casa está hecha de ladrillos. El siguiente ejemplo: Yesterday I made a cake. Yesterday I made a cake. Ayer yo hice una torta. Recordad que en el inglés no podemos omitir el sujeto, ¿verdad? Aquí tenemos el sujeto I, o yo. Si fuera español o castellano, diríamos simplemente: ayer hice una torta. No es necesario decir ayer yo hice una torta. Sin embargo, en el inglés, el sujeto nunca está implícito en el verbo, como sí lo está en el español. Por lo tanto, no podemos omitir el sujeto. En este caso, yo, I. Último ejemplo. The vacations made me happy. The vacations made me happy. The vacations made me happy. Las vacaciones hicieronme feliz. O las vacaciones me hicieron feliz. O me alegraron. Aquí estaría como referencia cómo podría leerse en castellano para imitar la pronunciación inglesa.
The, con la D vibrante, the vacations made me happy. Bien, no os olvidéis lo que les mencioné aquí al principio. En el pasado, pasado simple, siempre se repite para todos los sujetos, para todos los pronombres, la misma conjugación del pasado. Por lo tanto, si queremos saber cómo se conjuga al pasado el verbo to make, simplemente basta con saber que en pasado se dice made. Eso es todo. Y luego se sabe agregar made a cualquiera sea la persona para la cual se va a conjugar el pasado. Aquí, en el caso de esta primera oración, este primer ejemplo, utilizamos made, que es pasado, pero aquí es participio pasado, no es pasado simple, porque aquí es, como verán, aquí no es hice, es hecho, ¿verdad? Está hecho, ha hecho. Esto es otra variación del pasado, pero también es un modo de pasado y se conjuga made. Los diferentes modos de pasado los veremos en una lección siguiente.